estamos de la mano de Guillermo Velo Antón, al que tengo que agradecer también el viaje que se ha dado para poder estar hoy con nosotros. Guillermo, doctor en biología, contratado Ramón y Cajal por el grupo de biología, de ecología animal de la Universidad de Vigo, y también colaborador implicado en el Cibio Envío de la Universidad de Oporto, y nos va a hablar de la salamandra como modelo para estudiar el polimorfismo en el modo reproductivo de los anfibios. Gracias, Guillermo. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Aunque siempre uno está bastante ocupado, cuando se le dice venga a dar una charla de salamandra, yo me apunto porque es, como veréis, el modelo de estudio que llevo siguiendo desde hace bastantes años. Y bueno, aprovecho para decir que bueno, la charla de Pedro fue muy bonita, muy interesante, y poner todos los puntos sobre las is, ¿no? A nivel de la historia de la investigación en esta especie. Y decir que seguramente yo estoy hoy aquí hablando de salamandra porque cuando yo comenzaba la tesis en el 2003-2004 fue justo cuando salió el trabajo de Pedro, el libro, y recuerdo, trabajando ya con él, que gracias a eso, para mí, pues las salamandras eran algo muy especial, ¿no? No solo un animal interesante, sino algo muy especial que tenía a la puerta de casa, porque yo soy del Morrazo, soy de Marín. Y bueno, a partir de ahí seguí mi trabajo con diferentes especies, pero fue, como vais a ver ahora, la última década que llevo más tiempo dedicándole a la especie. Bueno, ahora es una noticia buena y una noticia mala. La mala es que esta charla está dedicada o está preparada para dar en un congreso de herpetología de la semana que viene. Y eso implica pues, que sea un poquito densa, a lo mejor, muchos gráficos, mucha información que a lo mejor es difícil de digerir. Intentaré hacerlo lo más fácil de transmitir posible. La buena es que engloba todo lo que estábamos haciendo con salamandra, con una pregunta o con un hilo en común. Entonces yo creo que al final de la charla veréis que estas piezas van encajando poco a poco. Bueno, pues eso, la salamandra como modelo para estudiar el polimorfismo en reproductivo en anfibios. Empezamos con los anfibios diciendo que es un grupo de vertebrados muy anciano, no me sale la palabra ahora. Bueno, muy antiguo, quería decir. Son 350 millones de años los que llevan evolucionando, aunque ha habido extinciones, son 350 millones de años que ha habido evoluciones de muy diversos tipos y que ha dado lugar a tres grandes grupos, que son, aquí en verde serían el grupo de los anuros, las ranas y los sapos, en rojo serían las salamandras y tritones y luego en lila las cecilias, con unos números pues, de 7.000 el primer grupo, unas 700 las salamandras y tritones y alrededor de 200. Esto hay que decir también que son los precursores de la vida terrestre, ¿no? Son el grupo de vertebrados que primero colonizó el continente y se supieron adaptar con diferentes tipos de especializaciones a los diferentes ecosistemas terrestres, con un alto grado de éxito, porque ya veis que el grupo de arriba, que serían los anuros, está prácticamente en todas partes, en todos los continentes, y sin embargo, bueno, las salamandras y tritones son más del hemisferio norte y las cecilias del hemisferio sur. Pero bueno, llevan aquí mucho tiempo en este planeta evolucionando y bueno, y aguantando pues extinciones masivas, y como decía también Pedro y Martiño, la salamandra a día de hoy es el anfibio más común en Galicia. El principal sello de los anfibios es la diversidad en los modos reproductivos, ¿no? Se conocen, pues, en función de las diferentes clasificaciones que hay para identificar estos modos reproductivos, se conocen pues, alrededor de unos 74 especializaciones, representadas aquí con este gráfico que parece una clave dicotómica para llegar al diferente modo reproductivo, ¿no? Entonces, es el verdadero sello de los anfibios. Un ejemplo, por ejemplo, sería pues, a clasificarlos en función del cuidado parental, en función del transporte, de la alimentación, de si son vivíparos o no. Pues los tres grupos de los que hablaba antes, pues hay mucha diversidad. Pero si hablamos de una especialización, si hablamos de un cambio en el modo reproductivo, el más interesante sería aquel que hace que los anfibios dejen de ser acuáticos. El modo reproductivo típico en anfibios es el que aparece aquí en este gráfico, ¿no? Pues una ovoposición en el agua, una puesta en el agua fertilizada por los machos, una eclosión de esos huevos, fase larvaria, y después una metamorfosis que ocurre en el agua para pasar a una fase de vida terrestre. Sin embargo, hay ciertos grupos, hay ciertas especies que
eliminan esa fase, eliminan la parte acuática. Y eso para mí, bueno, y si lo pensáis un poco, es algo sorprendente, ¿no? Depender del agua a no depender del agua. Entonces eso abre una cantidad de oportunidades ecológicas pues infinitas. La reproducción terrestre. Este sería el mapa global que muestra la proporción de animales con reproducción terrestre en el mundo. Los colores más cálidos rojos indican una proporción más alta, del 9%, y los colores azules más baja. Como veréis, bueno, pues cambia en el panorama global, siendo más frecuente pues, en las zonas de Centroamérica, algunas zonas de Sudamérica, Oceanía, Madagascar. La zona gris, el mapa gris, indicaría, bueno, la blanca indicaría la ausencia total de anfibios y la gris indicaría ausencia total de modos terrestres. Aunque hay que recalcar aquí que, por ejemplo, si vemos la península ibérica, y ahora ya lo sabemos, ¿no? Falta ahí algo, ¿no? Y eso es porque aquí lo que está representado es el modo reproductivo típico de la especie. Lo que tenemos en la península ibérica es una diversidad dentro, a nivel intraespecífico, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí no se le da un carácter terrestre. Si hablamos de reproducción terrestre, tenemos que distinguir dos grandes grupos. Por un lado sería el oviparismo, a través del desarrollo directo, colocando huevos en zonas terrestres, ¿no? Ya sea en suelos, ya sea en bromelias, ya sea en diferentes zonas de la vegetación. En los tres grandes grupos de anfibios ha habido esta especialización, varias, en diferentes grupos, y pues permiten, aún dependiendo de esa fase de huevo, se liberan totalmente de la necesidad de agua. Y luego tenemos el viviparismo, y aquí lo llamo como formas terrestres, que vamos a ver ahora, en el que, bueno, pues estos ejemplos, tanto en anuros como en salamandras y como en cecilias, aquí pongo el ejemplo de la salamandra bernardezi, pues consiguen liberarse de la fase acuática, pero también liberarse de esa fase de huevos acuáticos, ¿no? Y bueno, dentro del viviparismo hay que mencionar también, hay que clarificar que hay dos tipos de viviparismo. Y por un lado sería el larviparismo y por otro lado es el pueriparismo. La gran diferencia entre estos dos modos es que el larviparismo, también de fase libre, por eso es vivíparo, hay una fase acuática, aquí mostrada por el cuadrado ese azul. Es esa fase acuática la que lo hace diferente del pueriparismo, la gran diferencia, digamos, entre estos dos modos, ¿no? Que más adelante en la charla pues, mencionaré cuáles son los eventos claves para separar estos dos grandes grupos. Pero bueno, cuando hablemos de viviparismo hay que mencionar bien claro que es el pueriparismo el que la hace terrestre, no el larviparismo. Viviparismo en vertebrados. Pues si comparamos el viviparismo en los diferentes grupos de vertebrados, vemos una cosa que llama la atención, ¿no? Y es que en los anfibios es muy escaso, es muy escaso. Si vemos el número de porcentaje de especies vivíparas, estamos hablando solo del 1%, cuando en otros grupos, por ejemplo, como los reptiles, estamos hablando de un 20%, o los tiburones, de un 55%, además de los mamíferos, ¿no? Que son prácticamente todos mamíferos vivíparos o pueríparos. Bueno. En los diferentes grupos es muy raro, en anuros, está alrededor del 1%, 1,6% en salamandras y 15% en cecilias, es más abundante allí. Pero bueno, esto indicaría que puede tener unos costes ecológicos y evolutivos, ¿no? Porque es muy raro. Por otro lado, también puede ser que sea muy complejo hacer este cambio. Pero bueno, está claro que algo pasa en los anfibios que no es una estrategia exitosa. Pero en realidad, si lo pensamos también, puede ser una estrategia muy exitosa, como ocurre con otros grupos. Las ventajas ecoevolutivas del viviparismo o de la reproducción terrestre, en este caso, sería, por ejemplo, como pasa en los reptiles, en este gráfico, es la capacidad de colonizar nuevos hábitats. Aquí en este mapa muestro la distribución de la reproducción terrestre en los colores rojos, que estaría indicado, estaría distribuido en zonas más frías. La conclusión a la que llegaron en este trabajo es que las especies de reptiles consiguieron adaptarse a esas zonas frías gracias a ese salto en el modo reproductivo, ¿no? Del oviparismo al viviparismo. Por otro lado, sería otra ventaja la capacidad este es un trabajo con peces, de aumentar la diversidad. En este caso muestran que como un grupo de peces, una vez que cambian al modo vivíparo,
consiguen llegar a lugares donde no conseguían llegar antes y aumentar el número de linajes, de poblaciones, o sea, básicamente aumentar la diferenciación. Y luego el caso que más nos toca de cerca, el caso más sorprendente, no se trata de una colonización de nuevos hábitats, no se trata de aumentar la diferenciación genética, se trata de sobrevivir en zonas donde la situación se vuelve muy precaria. Este es el ejemplo que tenemos con Salamandra en la ciudad de Oviedo, donde dentro de la ciudad pues, quedaron ahí poblaciones aguantando pues eso, la pérdida de agua o ya habían evolucionado antes al pueriparismo antes de que se formase la ciudad. Ahora, por un lado o por otro, el caso es que estas salamandras viven en zonas como esta, en la Catedral de Oviedo, donde no hay vegetación. Incluso dentro del patio, donde no hay absolutamente nada, allí viven una población de salamandras bastante interesante y bastante grande. Bueno, este cambio en el modo reproductivo, pues como os podéis imaginar, implica cambios a nivel fisiológico, ecológico, genético, morfológico. Entonces, para poder estudiar este cambio reproductivo hace falta una investigación integrativa. Y eso es lo que llevo intentando hacer desde que, bueno, comencé la tesis, pero sobre todo en la última década, desde que llegué al CIVIO en Portugal, pues me dieron las facilidades y tuve la suerte también de contar con un grupo bastante grande para, a base de tocar diferentes temas y encajar esas diferentes piezas, pues poder estudiar o hacer este sistema, mi línea de investigación principal. Entonces, estos serían los diferentes estudiantes que me ayudaron pues, con tesis doctorales o tesis de máster. A lo largo de la charla voy a estructurar diferentes trabajos que han sido publicados en diferentes temas, que están más o menos interrelacionados. Por un lado sería distribución, evolución, fenotipo, causas y consecuencias. Y a la izquierda de cada diapositiva era este color para poder seguir mejor la charla. Empezamos con la distribución del viviparismo. Y cuando hablo de viviparismo, vuelvo a decir larviparismo y pueriparismo. Esto en Urodelos ocurre solo en dos géneros anfibios, ¿no? Que serían las Licia salamandra, son 7 especies, y el género salamandra con 6 especies, como ya mencionaron antes. De estos grupos, las Licia salamandra estarían aquí. Este grupo aquí, el panel D, son 7 especies distribuidas en el sur de Turquía y en algunas islas griegas y son todas estrictamente pueríparas. Luego tendríamos las salamandras alpinas, ya dentro del género salamandra, Salamandra atra y Salamandra lanzai, que serían también estrictamente puríparas. Luego tenemos 2 especies dentro del género salamandra, Salamandra córsica y Salamandra infrainmaculata, que son larvíparas. Y luego tenemos la joya de la corona, en mi opinión, que son 2 especies que muestran un polimorfismo reproductivo a nivel intraespecífico, que es la salamandra aquí representando, bueno, este sería el mapa completo, y la salamandra álgira en el norte de África. Ahora voy a hacer un poco más de detalle en estas zonas y muestro aquí el mapa de distribución de las 2 especies, salamandra en amarillo, salamandra álgira en azul y las zonas pueríparas, los núcleos puríparos en rojo. Entonces, estamos hablando de un núcleo puríparo en el norte de la península ibérica, un núcleo puríparo en las 2 islas gallegas, en las Rías Baixas, y otro núcleo puríparo en el norte de la península tanguitana en Marruecos. Estos serían los 3 grandes núcleos que estudié o que hice más énfasis durante los trabajos que voy a mencionar ahora. Y, bueno, si vamos al primer núcleo, esto sería el norte de la península ibérica. El polígono rojo representaría la distribución de la subespecie bernardezi, que es purípara. El polígono naranja determinaría la distribución de la subespecie fastuosa, que es larvípara, pero que tiene poblaciones puríparas o mixtas, y esto es debido posiblemente a que hubo eventos de colonización históricos de las puríparas bernardezi hacia los Pirineos. Entonces, ahí hubo lo que se llama una introgresión, una entrada de genes y una serie de mezcla con poblaciones fastuosas que eran originalmente larvíparas. Entonces, lo que tenemos ahora es una similitud muy grande en formas, en colores y en algunos casos también en el modo reproductivo. Pero bueno, el núcleo principal es aquí. Y en Asturias, si lo conocéis, pues ya veréis que es una zona caracterizada principalmente, digo Asturias porque bueno, Galicia es algo diferente,
de zonas pues, kársticas, mucha caliza y se encuentran las poblaciones pues, un poco en todas partes, desde la costa hasta la montaña. El segundo núcleo es, bueno, no me paro ya mucho aquí porque ya lo mencionaron, serían pues las dos islas gallegas, Ons y San Martiño. Falta por saber qué pasa en Cortegada, falta por saber que hay una población, aunque sea pequeña, falta por saber qué ocurre en Tambo, que hay una población grande, no sabemos qué tipo de modo reproductivo tiene. A día de hoy sabemos que Ons y San Martiño son las dos especies que quedan y que tienen un modo reproductivo vivíparo. Y bueno, si las conocéis ya sabéis que Ons es más llanita, con más matorral, y Cies o San Martiño pues es más escarpada y con una vegetación diferente. Y estos son bueno, los trabajos que comentó antes Pedro, que es el inicio, digamos, de la línea que ahora mismo estoy presentando aquí. Y la salamandra álgira, este sería la población o el polígono que representa las poblaciones pueríparas en la salamandra norteafricana, que es la especie hermana de la salamandra. También un hábitat kárstico, calizo, y se encuentra pues, tanto en la costa como en el interior. Para entender bien y para desarrollar la investigación utilizando el modo reproductivo, ¿no? como agente, hay que entender bien la sistemática, la taxonomía, pero sobre todo las relaciones filogenéticas entre los grupos. Sin esto, todo lo demás es puede resultar un poco caótico y lo fue hasta ayer, prácticamente. Durante tantos años fueron desarrollándose filogenias con diferentes marcadores en los que todo apuntaba a una clasificación diferente a la que tenemos ahora. Y esto es porque se utilizaban muchas veces marcadores mitocondriales que muestran una parte de la historia de las especies, pero no toda. Con la llegada de la genómica, ahora se utilizan miles de marcadores genéticos para reconstruir lo que son las relaciones entre las especies. Y esto fue lo que se hizo finalmente este año con este mega árbol, que lo que hicimos en realidad fue coger representantes de todas las especies y subespecies del género salamandra para reconstruir todas las relaciones. Aquí solo voy a mencionar que, porque es lo que interesa en esta charla ahora mismo, es el grupo, tenemos dos grandes grupos en salamandra. Ahora tenemos el grupo Bernardeschi, que ahora cae junto con Fastuosa, que es la cántabra, y Giglioli, que es una subespecie de Italia. Y luego tenemos el otro grupo que estaría en donde estaría la galaica, ¿no? Antes esto estaba bueno, un poco cambiado, digamos que el grupo hermano sería el grupo de las subespecies del sur. Pero bueno, estamos hablando de dos grupos donde existe poriparismo, ¿no? en este caso. Si nos centramos más en la península ibérica, pues el mapa más o menos que ya mostraron antes, pues con las diferentes subespecies, los polígonos más o menos, falta por corregir alguna cosa, pero bueno, simplemente es para mostraros la diversidad de formas que hay, la distribución que es claramente alopátrica o parapátrica en muchos casos, aunque hay zonas de contacto y zonas híbridas. Y luego, pues eso, el grupo pueríparo, que es el que nos interesa aquí, Bernardeschi, aquí en azul, aunque también hay que corregirlo aquí en Galicia. Y luego estaría el grupo grande, que es el grupo de galaica, que es larvíparo, exceptuando las poblaciones galaicas, insulares, quería decir. Y un poco lo mismo pasó con salamandra álgira. También se utilizó ahora datos filogenómicos para reconstruir la historia otra vez evolutiva y la sistemática del grupo, y encontramos que había cinco linajes realmente. Aquí solo están representados cuatro figuritas, digamos, representando cada subespecie, pero falta una, es la que se describió hace poco como atlántica. También alopátricos, prácticamente alopátricos, exceptuando esta zona de aquí, que es la zona que nos interesa en este caso. Son este grupito de aquí, el grupito azul, que es la subespecie salamandra álgira tinguitana. Esa es la que nos interesa en este caso. Y nos interesa porque es la subespecie donde hay poriparismo, pero el poriparismo no ocurre en toda la distribución de la subespecie. Ocurre solo en las poblaciones más al norte, aquí, que bueno, aquí en esta foto es un parto poríparo que nos encontramos allí en Marruecos, y indico aquí población 3, 4 y 5, ¿no? Que son las poblaciones donde sabemos que existen al menos evidencias de poriparismo. El resto es también evidencias de no encontrar larvas, pero bueno, es difícil a veces trabajar en el campo con este tipo de modo reproductivo, como estábamos hablando antes, pero es más difícil todavía trabajar en Marruecos cuando es muy difícil encontrar las condiciones exactas para ver actividad.
Y aquí tuvimos suerte y una noche pues encontramos bastantes partos que pudimos estudiar. Pues nada, pues mencionar que Tingitana es un grupo dividido en 3 subgrupos y uno de ellos es puríparo. Pasamos a la parte de evolución. Aunque la sistemática o las relaciones filogenéticas ya fueron resueltas con este trabajo que mencioné antes, en este lo que hacemos a través de una tesis doctoral que está todavía en este caso en revisión es reconstruir eso otra vez con más marcadores filogenómicos o bueno, sí, o algo que podría apoyar la otra metodología, pero no es eso lo que nos interesa porque ya sabemos que eso está resuelto. Lo que nos interesa en este caso es hacer el esfuerzo, enfocar el trabajo en las zonas poríparas, que serían estas 3 regiones, ¿no? La zona A, la zona B y la zona C. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue un esfuerzo de muestreo en esas zonas y en las zonas de contacto para saber realmente qué estaba pasando, para saber varias cosas. Primero, para caracterizar el poriparismo en estas zonas. Segundo, para ver el número de orígenes también. El número de orígenes del poriparismo a la escala de la salamandra. Otra vez un enfoque más detallado de estas zonas, ¿no? Aquí podemos ver este mapa de la zona A, en donde los puntos blancos son los puntos donde tenemos muestra genética y las que se utilizaron en este árbol filogenómico. Y luego hicimos un esfuerzo también muy grande recopilando información, cogiendo más datos de partos. Lo que hace falta en este tipo de trabajo son ir al campo, coger hembras grávidas y ver que paren. Sin eso, todo lo demás es un poco humo. Por eso estos datos son tan importantes. Es el resumen completo que tenemos de hasta dónde llega el poriparismo y como tenemos esas zonas de transición, esas zonas de hibridación, pues a veces se vuelve un poco más complejo. Pero con esos datos unidos a la parte filogenómica nos ayudan a interpretar mejor los orígenes y la distribución del poriparismo. Y lo mismo aquí en la zona B y en la zona C. Este árbol resume un poco lo que antes os comentaba, que es nuestro principal objetivo, que es reconstruir el estado, en este caso estado, hablo del arbiparismo y poriparismo, representado en 2 colores, ancestral, ¿no? Es decir, con este tipo de análisis, que se basa en una filogenia y en reconstruir cómo eso fue cambiando con el paso del tiempo, desde el presente, que estarían aquí las tips de este árbol, y el pasado hacia la izquierda, ¿no? Entonces, con esto vemos cuántos orígenes pudo haber, es una probabilidad, cuántos orígenes de poriparismo pudo haber en el grupo. En este caso, incluimos solo, para estos análisis, salamandra y salamandra álgira. En este caso, podemos ver que en salamandra álgira tingitana solo hay un origen. Si vamos a Bernardesii, también todas las Bernardesii tienen un ancestro común, por lo tanto, hablamos de otro origen. Pero, curiosamente, y esto es lo más novedoso quizás del trabajo, es que para Galaica tenemos 2 orígenes. Resulta que las poblaciones de Ons están más emparentadas con sus poblaciones cercanas y las de San Martiño con sus poblaciones cercanas. Es decir, que San Martiño está más emparentada a la zona de Monteferro y Ons a la zona de Cabo Home. ¿Qué significa esto? Significa que posiblemente estamos viendo 2 orígenes independientes del hiparismo y no un ancestro común en la costa que después, con la formación de las islas, se mantuvo. Entonces, esto es realmente sorprendente. Antes mencionaba Pedro lo rápido que ocurre esto, ¿no? Pues sí, realmente 7.000 años es muy poco tiempo y posiblemente haya sido posterior a eso, ¿no? Haya sido más reciente todavía. Y llama la atención. En total hablamos de 6 transiciones al viviparismo si contamos pues todas las especies de salamandra y las de Licia salamandra, ¿no? A diferentes escalas temporales y espaciales. Temporales va porque algunos orígenes vienen del Mioceno, como las salamandras alpinas, y otras del Holoceno temprano, como serían estas gallegas. Bueno, ¿y qué pasa con estas subespecies? ¿Qué pasa con estos modos reproductivos? ¿Se hibridan, no? ¿Dónde? En este trabajo, que también participa Pedro, ha ido un montón en la zona de Galicia, lo que intentamos hacer son 3 cosas. Primero, caracterizar las zonas de contacto que era necesario, era urgente, en las zonas de contacto entre los modos reproductivos, poríparo, larvíparo, pero también entre las subespecies, ¿no? Que serían 3 zonas de contacto. Bernardesii con Galaica en Galicia, Bernardesii con Bejaray, si es Bejaray, que puede ser Galaica,
en la zona cantábrica y Bernardeschi con fastuosa. Bueno, hicimos un trabajo intenso de muestreo y también de laboratorio y queríamos caracterizar, por un lado eso, ver, cuantificar qué grado de flujo genético, qué grado de mezcla hay en esas zonas de contacto y luego lo más interesante es cómo se produce eso. Realmente, qué agente ambiental, ya sea climático o de paisaje, podría estar influenciando esas posibles diferencias. Bueno, pues esto sería el resumen de las tres zonas de contacto, ¿no? Aquí tenemos Galicia, aquí tenemos la zona cantábrica y aquí tenemos la frontera asturiana con Cantabria. Estos gráficos que aparecen aquí son, la parte de arriba sería los resultados de la estructura genética con el mitocondrial y la de abajo con microsatélites, lo que indica posibles, y luego cada una de estas barritas indica un individuo. Entonces, esto para medir el nivel de flujo genético o de hibridación lo hacemos por dos vías, ¿no? Por un lado, viendo las discordancias que hay entre estas barritas de colores, una con la otra, y por otro lado, hay en algunos casos están de acuerdo, rojo con rojo, azul con azul, pero en otros casos una roja y la otra es azul. Eso se llamaría pues, un caso de integración. En otro caso, y por otro lado, tenemos estas barritas de aquí, que algunas son sólidas y otras están partidas. Pues eso da una idea del flujo genético que hay entre los dos grupos. Bueno, es un poco para que interpretéis los tres gráficos que son un poco pesados de digerir. En el norte de Galicia hay estos puntos negros indican las discordancias y luego hay muchas barritas partidas, pero sin embargo, si vamos a la zona de Somiedo, Villablino, aquí vemos una continuidad bastante grande. Hay algún caso de discordancia, pero la mayoría son sólidos, es decir, hay poco flujo genético. Y luego si vamos a la zona de Asturias, Cantabria, volvemos otra vez a esa mezcla, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, primero, caracterizamos las zonas de contacto, y yo creo que va a un detalle bastante fino. Segundo, cuantificamos ese nivel de flujo genético y vemos que ahora, dependiendo de la zona de estudio, te puedes encontrar con una historia o con otra. Y luego la parte que aquí no lo muestro para que no sea demasiado pesado es analizar datos de paisaje, climáticos, topográficos, de vegetación y ver qué posibles variables podrían estar influyendo en esa estructura genética. Lo que nos dimos cuenta es que no es tanto la topografía, sino es el cambio en la vegetación y el cambio en el clima en la zona esta de la cordillera cantábrica. Eso fueron las únicas variables que resultaron significativas para explicar todo esto. Pues eso, hibridación un poco regulada por el ambiente. Pasamos al fenotipo, a la reproducción. Este trabajo para mí es brillante y es muy fino y también ayuda a entender realmente qué está pasando aquí. Empiezo con esas diferencias a nivel fenotípico, pero centrado en el desarrollo embrionario. Y aquí tenemos, pues, el caso de la salamandra únicamente, que es comparar el desarrollo embrionario de las larvíparas con el desarrollo embrionario de las vivíparas, Bernardeschi, ¿no? Entonces, aquí hay que ver, el resultado final es que hay una aceleración en el desarrollo en las poríparas. Las poríparas lo hacen todo antes. Entonces, hay tres eventos que son clave. Uno es la eclosión del huevo. Aquí la eclosión del huevo ocurre a los pocos días. Luego el siguiente es aquí la mancha esta roja, que es el comienzo de la fase activa de alimentación. Aquí, pasados unos pocos días también, estas larvas consiguen alimentarse a través del consumo de huevos que no fueron fertilizados o a través de, pues, directamente el canibalismo, alimentándose de hermanos. Entonces, con todo eso, con esa aceleración ya temprana y con esa aceleración a base de mayor ingesta, consiguen completar una metamorfosis a los 3 meses. Y a los 3 meses ya paren esos juveniles transformados. Sin embargo, las larvíparas, todo ocurre al final, a los 3 meses, y aún necesitan un mes o más para desarrollarse y completar la metamorfosis. Bueno, pues esas son las grandes diferencias, pero es cierto que no es exactamente así en los otros grupos poríparos. Por ejemplo, en salamandra, pues los poríparos paren de 1 a 30 juveniles y normalmente puede durar en torno a 3 meses. Pero si nos vamos a las salamandras alpinas o a las licisalamandras, pues estamos hablando de tan solo 1 o 2 juveniles
y de 1 año o 2 o 3 años de gestación. O sea que hablamos de una convergencia, es decir, han convergido, ¿no?, a ese pueriparismo, pero el proceso no es ni mucho menos idéntico. Si hablamos de la puesta, si hablamos de la fecundidad, pues este es otro trabajo que hicimos también con salamandra, otra vez larvíparas, poríparas, recogiendo datos, recogiendo, pues eso, lo que son hembras grávidas en el campo, dejándolas en el laboratorio con condiciones de agua también para que estén tanto las poríparas como las larvíparas, y luego midiendo el número de la puesta y el tamaño y peso de los juveniles. Lo que nos encontramos fue, pues, los adultos, como ya explicó Pedro antes, los adultos de Bernardeschi son más pequeños que las galaica. Lo que vemos es que la fecundidad es menor en las poríparas, pues paren muchos menos juveniles que larvas, pues va de 1 a 30 juveniles, y las larvíparas pueden parir hasta 90 larvas en el agua. Pero, sin embargo, esos juveniles son más largos, digamos, y más pesados, ¿no? Entonces, hay esas diferencias en los modos reproductivos. Si vamos, este es un trabajo que todavía no estaba publicado, pero estamos ya pensando en él, es la relación que puede tener el pueriparismo, o este cambio en el modo reproductivo, con la longitud corporal de las diferentes especies, ¿no? Entonces, aquí arriba tenemos el box este, el cuadro este azul, que indicaría el tamaño medio de las especies poríparas. Perdón, de las especies o subespecies larvíparas. Todas están por encima o superan, ¿no?, a lo mejor los 15 centímetros de tamaño medio. Sin embargo, si vamos a las poríparas, tanto dentro de salamandra como salamandra álgira, como las alpinas y dice salamandra, estamos hablando de unos tamaños más reducidos. Si vamos a las dos especies que muestran polimorfismo en el modo reproductivo, tenemos que ir a estos cuadros aquí negros, ¿no? Y si comparamos la galaica, por ejemplo, de Vigo, con la galaica de Ons, pues vemos que hay una diferencia también a una reducción del tamaño corporal. Y lo mismo pasa, aunque hay muy poquitos datos, con las salamandras poríparas del norte de África. Bueno, volvemos otra vez a ver algo que parece que será una convergencia en el tamaño, pero también no es exactamente idéntico, porque, claro, luego está la historia evolutiva y otros cambios. Vamos a la cabeza, vamos a la forma del hocico. ¿Y por qué la forma del hocico? Esto es una hipótesis que teníamos, o que viene de atrás, gracias al trabajo este de Buckley, ese del desarrollo embrionario, en el que, bueno, si hay un desarrollo embrionario más rápido, y lo que se demostró ahí en ese trabajo también es que hay un desarrollo más rápido de las estructuras cefálicas y de las estructuras de alimentación, podría a lo mejor indicar que hay cambios en el esqueleto de la cabeza, en la forma del hocico, y podrían ser el origen, a lo mejor, a esas diferencias que observamos entre Bernardeschi y galaica. Que hay que decir que Bernardeschi tiene el morro más chato que la galaica, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos también otro método comparado, que es utilizando las dos transiciones, la transición aquí en Asturias, con Bernardeschi, y las poríparas insulares, y luego recogiendo muestras también de larvíparas de diferentes zonas. Y se analizó con algo que se llama morfometría geométrica de la cabeza, que no es más que poner puntos, landmarks o semi-landmarks en los diferentes puntos de la cabeza, que nos permiten después evaluar el cambio en la forma de las diferentes partes del cuerpo, ya sea en el hocico, en los ojos, en las parótidas, en la forma general. Cuando analizamos esto, tenemos un gráfico como este de la izquierda, que es que los puntos vendría representando la referencia, que sería, en este caso, galaica. Y las flechitas indicarían la dirección y la intensidad de ese cambio comparando un lado con una subespecie con otra, ¿no? O lo que estemos comparando. Aquí lo que vemos es que hay una diferencia clara. Estas flechas están mostrando una dirección clara del cambio, pero aquí lo que interesa es hacer las siguientes comparaciones. Comparar por subespecie, juntando todas las galaica, comparándolas con las poríparas, pero luego también comparando las poríparas galaica con las larvíparas galaica, y luego lo mismo, las poríparas galaica con las poríparas Bernardeschi. Todo esto se hace para ver dónde está el cambio, ¿no? Y lo que nos encontramos fue que el cambio realmente está no en el modo reproductivo, sino
sino en la historia evolutiva. Es decir, las pueríparas insulares no se parecen más a las pueríparas bernardeci, se parecen más a sus representantes más cercanos, tienen un morro apuntado. Entonces aquí esta hipótesis que planteamos al principio no parece que explique nada, ¿no?, del hocico, sino es la historia de cada una de estas subespecies. Bueno, vamos a las causas. Esto es quizás lo más complicado, porque, claro, es la típica pregunta que se suele hacer, ¿no?, cuando uno presenta este tipo de datos. ¿Cómo surgió todo esto, ¿no? Hay tres hipótesis principales, aunque la más realista sería la hipótesis del clima seco. Las otras hipótesis podría ser la hipótesis del clima frío, como ocurre en los reptiles, o la hipótesis de la depredación. En unas zonas de agua donde haya mucha depredación, pues puede que eso haya generado ese cambio. Algo que se puede medir es, a través de modelos climáticos o modelos de nicho, es la hipótesis del clima seco. Bueno, pues eso, las poblaciones, linajes poríparos evitan el agua, entonces eso puede haber unos agentes selectivos ecológicos que pueden explicar eso. Y para poder trabajar con esto, bueno, otro estudiante que está haciendo la tesis, hay que utilizar, pues, y es la ventaja que tenemos con este sistema, ¿no?, que no estamos comparando una población con otra, estamos comparando un modo con otro modo con diferentes orígenes. Entonces aquí lo que estamos comparando son los poríparos de los diferentes grupos a nivel ecológico. Entonces a nivel ecológico se realizó dos cosas. Primero, caracterizar el nicho de los dos modos reproductivos y de los modos reproductivos poríparos, es decir, también de las diferencias en los grupos poríparos, y luego se identificó qué posibles variables podrían estar relacionadas con esa diferenciación. Entonces se utilizó, pues, el clima, la vegetación, la topografía, la litología, que también es muy importante, y luego se caracterizó el nicho principalmente. En el caso de la caracterización con una PCA, vemos que las amarillas son las larvíparas, es un grupo más generalista, y las otras son más especialistas, digamos. Aquí estaría representado solo los diferentes núcleos poríparos y vemos que hay una diferenciación entre ellas también. Aunque es verdad que las norteafricanas, aquí en el grupo, estoy sin gafas ahora por la mascarilla, pero creo que este es el grupo de las norteafricanas con las turcas, estarían más solapadas. Si vamos variable por variable o si vemos qué tipo de variables explican esta distribución, tenemos, por ejemplo, este gráfico de aquí que muestra, pues, la temperatura, la humedad del suelo y el déficit de presión de vapor como las variables que explican la diferenciación entre los grupos reproductivos, cosa que es muy interesante porque de los grupos reproductivos poríparos. Es muy interesante porque lo que te está indicando es que cada uno de esos grupos evolucionó, puede que también de forma diferente, o esté adaptado a unas condiciones diferentes. Pero no son buenos candidatos para explicar cómo surgió el poriparismo. Pero hay dos variables que sí lo hacen. Y es algo, pues, que apuntan directamente a la hipótesis que teníamos planteada, ¿no?, que es la pendiente del terreno, la topografía y luego la litología. Pues tanto la pendiente como las zonas calizas lo que hacen es retener poca agua. A mayor pendiente, el agua se escurre más, y a mayor zonas calizas, kársticas, pues el agua no se queda en la superficie, sino que se infiltra. Entonces estas zonas apuntan a regiones más secas en cuanto a la superficie de agua. No en cuanto a la precipitación, pero sí en cuanto a la superficie de agua acumulada, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que puede ser una convergencia ecológica a través de la hipótesis del clima seco. Bien, ¿y qué pasa? Hay una convergencia, o lo que parece es una convergencia ecológica. Esto se puede trasladar a una convergencia genética, una convergencia adaptativa. Pues para eso realizamos, o también esta es otra tesis doctoral que se acabó y ahora está en fase de publicación, pasamos a la parte más genómica de transcriptoma, que es ver qué genes podrían ser los responsables de este cambio en el modo reproductivo. Entonces, en este caso, utilizamos también salamandra como modelo y fuimos a la zona de transición aquí en Somiedo, Villablino y aquí en las islas para recoger hembras grávidas para poder primero eutanasiarlas y recoger tejidos tanto del oviducto como del útero. Aquí estaría un parto, bueno, una disección de una porípara. Ya veis que hay muy poquitas larvas con mucho huevo y aquí teníamos una disección de una larvípara, pues todo esto son larvas. Bueno, aquí lo que se hizo fue recoger tejido tanto del útero como del oviducto
para ver qué genes se estaban expresando y si esos genes se estaban expresando de igual forma comparando los modos reproductivos. Entonces, bueno, aquí se consigue mucha información genética que hay que ir filtrando, ¿no? Entonces, la principal figura esta lo que muestra es que con toda esa información genética, esa diferenciación genética, apoya lo que ya sabíamos, ¿no? Que hay esto sería la PCA principal, que explica la mayor parte de la variación, que explica una separación de la subespecie bernardesii con la subespecie galaica, ¿no? Todas las poblaciones, tanto insulares como continentales, se encuentran en este lado del eje. Y luego también hay una separación pues, entre los diferentes grupos. Esto solo para confirmar que estamos hablando de que los animales que cogimos caen en lo que esperábamos, ¿no? Que son subespecies diferentes. Pero lo interesante viene aquí. Son estos gráficos más complejos que intentaré resumir diciendo que, bueno, esto explicaría la expresión de genes comparando los modos reproductivos. En estos gráficos, que se llaman volcanoplots, el eje X explica la expresión de menos a más y el eje Y indica la significancia. De modo que aquí en las comparaciones de los modos reproductivos en el útero vemos que hay muchos puntitos amarillos que serían los más significativos. Luego en el oviducto también hay algunos, pero menos. En estos plots de aquí abajo lo que muestran son esas diferencias, ¿no? Gen por gen, de estos seleccionados aquí arriba, o de los 6 más importantes, vemos cómo existen diferencias, ¿no? Pues aquí en el MCM6 vemos que unos en un modo reproductivo está menos expresado, el otro más, a veces va cambiando, pero hay genes que sí que apuntan a que tanto las poríparas galaica como las poríparas bernardesii, esos genes durante ese momento del sacrificio, cuando estaban en fase de gestación, apuntan a una misma señal. Esto es lo que ayuda a identificar lo que se llaman los genes candidatos. Genes que podrían estar explicando ese cambio adaptativo que puede haber en este modo reproductivo. Esto sería una tabla de aquellos genes que están mucho relacionados con la embriogénesis, con el desarrollo celular. Algunos parecen claros que están relacionados con la gestación. Esta es la fase, digamos, preliminar para saber qué posibles genes pueden estar implicados para después utilizar esos genes ampliando la zona, tratando con otros grupos poríparos y ampliando el estudio que apuntaría también no solo a una convergencia ecológica, sino a una convergencia adaptativa. Y ya la última sección sería las consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias de este cambio reproductor, como decía antes, claro, si uno depende del agua, de una masa de agua, y ya no depende más de esa masa de agua, podríamos pensar que puede dispersarse más, ¿no? Que aumenta la capacidad de colonización a otras zonas porque ya no depende de dejar esas larvas ahí. Entonces, la hipótesis que nos planteamos al principio con este estudio a una escala muy fina es, utilizando de nuevo la salamandra como modelo de estudio, poblaciones larvíparas y poblaciones pueríparas, hicimos este trabajo en el que buscamos transectos en zonas donde hubiese muchas salamandras. Muchas salamandras porque nos interesa hacer una recolección de tejido de transectos de 1 kilómetro para poder comparar los niveles de parentesco en esos transectos entre modos reproductivos. Con la idea de que posiblemente en las poríparas las muestras más alejadas pudiesen estar más emparentadas. Con esa idea, ¿no?, de que a lo mejor las hembras poríparas no necesitan de estar cerca del agua, entonces se mueven más. Esa sería la idea. Y empezamos con este trabajo porque son zonas donde no hay barreras de ningún tipo, pero sí que es verdad que tiene que estar cerca de los ríos, o en este caso las encontramos así porque es donde más abundancia encontramos, ¿no? Y esto puede traer también después unos pequeños problemas. Los dos tipos de análisis que hicimos fue, por un lado, una cosa que se llama la autocorrelación espacial genética, que se trata de agrupar las muestras por transectos. Aquí abajo se muestra pues, los diferentes transectos de 100 metros, de 200, de 300, de 400, y luego ver cómo eso va variando en función del grado de parentesco, en realidad, va variando con el tamaño, ¿no?, de ese transecto. Sin liarme mucho con estos análisis, lo que encontramos fue que no había unas diferencias muy claras entre los modos reproductivos. No parece que las poríparas o las larvíparas, o al menos no de una forma significativa.
Si vemos solo el parentesco, el grado de parentesco, y lo agrupamos en 3 grandes grupos, pues de menos de 200 metros, de 200 a 500 y mayor de 500, aquí vemos unas ciertas diferencias, ¿no? Parece que a mayor distancia de 500 metros, son las larvíparas las que están más emparentadas. Es decir, que parece que las larvíparas se mueven más. Y esto es así porque o bien se mueve más, o bien lo que está pasando es que al hacerlo cerca de los ríos, lo que está pasando es que muchos o algunas de esas larvas pues acaben de los arroyos a los ríos desplacen esas larvas y acaben por facilitar esa dispersión, ¿no? Entonces tenemos aquí el problema de que, bueno, al hacerlo cerca de los ríos no conseguimos sacar el efecto de arrastre y, bueno, sin diferencias aparentes. Pero le dimos una vuelta de tuerca más al trabajo y lo que hicimos en fue incorporar un mosaico espacial y de hábitats, ¿no? De ecosistemas, en el que utilizamos otra vez las poríparas asturianas, las larvíparas gallegas, y recogimos muestras, o alrededor de 20 poblaciones por modo reproductivo, en un plot, en un área que tenía muchas similitudes ecológicas, ¿no? En cuanto al porcentaje de bosque, el porcentaje de zonas agrícolas y demás. Entonces, en este trabajo lo que hicimos son 2 cosas. Primero es determinar la estructura genética dentro de cada modo reproductivo y, por otro lado, ver qué variables podrían estar influyendo en esa estructura. En este gráfico, bueno, pues es los diferentes puntos, que son las poblaciones, tanto de las larvíparas como las poríparas. Aquí tenemos los diferentes colores en el mapa, pues representan eso, bosques, zonas agrícolas, zonas urbanas y demás. Y los colores en estos plots de aquí indica el número de grupos genéticos que encontramos. Entonces, si vamos al grupo larvíparo, vemos que es un K igual a 4, indica 4 grupos genéticos, con mezcla entre ellos, pero 4. Sin embargo, si vamos al grupo poríparo, tenemos un K de 16. Hay mucha más estructura genética, hay mucha más diferenciación, hay mucho menos flujo genético entre estos grupos. Lo que indica, pues eso, que el poriparismo en este caso, aparentemente por barreras, aumenta la diferenciación genética. Los animales poríparos no se mueven más, todo lo contrario. Los animales poríparos seguramente encuentran más barreras o no necesitan moverse y por lo tanto son más filopátricos, se quedan en su área de campeo, digamos, y se diferencian más con el tiempo. Cuando vamos a las variables, a ver qué variables podrían estar explicando esta estructura genética, tenemos pues aquí la agricultura, que explica en los 2 modos reproductivos, tenemos la topografía, que también explica los 2 modos reproductivos, pero tenemos aquí la presencia de masas de agua, ríos, que parece que esa es la que diferencia, ¿no?, la estructura genética en estos dos grupos. Barreras acuáticas. Apunta todo esto a una presencia de barreras acuáticas para las poríparas. Este es un gráfico de conectividad, se llama, en el que el azul muestra la mayor conectividad entre poblaciones. Y bueno, si comparáis uno con otro, veis que las larvíparas, pues hay más azul, es más homogéneo, indica más conectividad entre las poblaciones. Este trabajo apunta a barreras acuáticas y no voy a hablar mucho más de ello porque ahora Clara va a tener 1 hora para hablar de este trabajo que planteamos eso, la hipótesis de la barrera fluvial, ¿no? Entonces hacemos un trabajo detallado para atacar esta hipótesis. Pero ya digo, no voy a hablar ahora de esto. Acabo con otra posible implicación, que es en el cambio en la conducta poligámica de esta especie, ¿no? Esta especie los machos se aparean con muchas hembras o se pueden aparear con muchas hembras y las hembras se pueden aparear con muchos machos, ¿no? Esto es así. En unos trabajos, utilizando también marcadores genéticos, en Alemania se demostró que las poblaciones larvíparas de Alemania lo demostraron a través de análisis de multipaternidad. Es decir, encontraron de unas 20 puestas, creo que habían analizado, encontraron que algunas de ellas o bastantes de ellas tenían la presencia de varios machos, ¿no? Una misma puesta fecundada por varios machos y que ese número de machos pues variaba en función de la puesta. Pero bueno, estamos hablando de puestas de 20, 30, 40, 50 larvas. Nosotros nos planteamos, bueno, ¿y qué pasa con las poríparas? Las poríparas, el número son menos fecundas, el número de
la progenie baja, ¿no? Entonces, en algunos casos tenemos 2, 3, 4, 5, 10, también 20 en algunos casos. ¿Qué pasa? Nos planteamos que seguramente lo que pasa es que la multipaternidad es reducida o desaparece por completo, ¿no? Bueno, pues nos encontramos casi lo contrario. En este caso, analizamos puestas de Oviedo, pues 5 puestas aquí, 5 puestas de Somiedo y varias de ONS. Y aunque las puestas son más reducidas, las poríparas paren menos que las larvíparas, caracterizamos o confirmamos, que es algo que no se sabía, que las poríparas también se aparean las hembras con varios machos. Existe multipaternidad en los poríparas, pero lo más interesante es que las poblaciones de ONS son realmente curiosas porque los niveles de multipaternidad en algunos casos fueron muy superiores a las larvíparas alemanas. Tal es así que una de las de ONS aquí se apareó hasta con 7 machos. Estos gráficos, otra vez, estas barras representan puestas. Luego las puestas, aquí el número de arriba, representa el número de larvas o de juveniles. Los colores representan número de machos y luego la proporción es la proporción de huevos o de larvas fertilizadas por cada uno de los machos. Bueno, encontramos aquí algo que en principio no esperábamos, ¿no? Que era, bueno, entonces apuntamos a que puede haber una selección en la multipaternidad, es decir, las poríparas están seleccionando ese tipo de estrategia. Y ya acabo con un resumen rápido de lo que venimos haciendo hasta ahora en los diferentes temas. La distribución, pues por un lado la caracterización espacial del poriparismo, ir mucho al campo, coger muchos datos de laboratorio, y esto es algo que yo siempre recalco que es muy importante. Necesitamos todavía más trabajos de estos porque es así solo cuando se sabe realmente qué es lo que tenemos alrededor de casa, ¿no? Cuando ves larvas, pues asumes que es larvípara, pero podría haber algunos casos interesantes. Y en los otros casos, como en este caso las islas de Tambo y Cortegada, no sabemos qué puede pasar ahí. A lo mejor son larvíparas, puede ser, a lo mejor son poríparas y estaríamos hablando de otros orígenes quizás del poriparismo. Sería algo muy sorprendente. La evolución convergente, porque en esta filogenia que os mostraba antes, ¿no? Vemos que el poriparismo aparece varias veces, en concreto aparece 5 veces dentro de Salamandra, 1 vez dentro de Ischia Salamandra, y que esta aparición varía, ¿no? Temporalmente. Viene desde el Mioceno hasta el Holoceno. A nivel de fenotipo vemos que hay ciertos caracteres que son convergentes pero no idénticos. Podemos hablar del canibalismo, de la fecundidad, reduce la fecundidad pero no son iguales. Podemos hablar de la longitud corporal, pero en otros casos, como por ejemplo el hocico, y puede haber otros muchos, que veamos, ¿no?, que son diferentes, esos puede ser simplemente la historia, la biogeografía, bueno, pues como pasa con todas las especies. Causas, apuntamos, o por lo menos el trabajo apunta a una convergencia ecológica a través del clima seco, zonas más secas, y vuelvo a decir, no secas por el nivel de precipitación, sino por la retención de masas de agua. Y, bueno, pues también puede ser una convergencia adaptativa. Hay unos genes candidatos que apuntan hacia eso. Consecuencias, desventajas. Quizás no se deba llamar desventaja, pero yo lo apunto hacia eso porque en principio no debería ser algo rentable a largo plazo. Y es las poríparas aumentan la diferenciación genética por ver o por tener mayores barreras ambientales, digamos. Y las ventajas, bueno, algo que ya sabemos, ¿no? En climas secos, tanto en la isla de San Martiño como las poblaciones urbanas, pues resisten, bueno, bien. Y otra ventaja es la selección a la multipaternidad. Pues eso, para estudiar caracteres complejos, caracteres adaptativos complejos, lo que hace falta es un poco este tipo de, a lo mejor, trabajos para intentar integrar todo. Y acabo con agradecer a todo el apoyo que tuve desde Portugal siempre, a través de estudiantes, mi propia financiación y financiación de proyectos, pues hasta 3 proyectos pudimos conseguir. Este último, Anthropophilian, comienza ahora y en este nos vamos un poco a dedicar a estudiar cómo la alteración, como el antropoceno afecta a diferentes niveles las poblaciones urbanas, tanto de las poblaciones larvíparas como de las poríparas. Y en este caso, pues llevamos unos años ya trabajando con las poblaciones de Oviedo. Ahora empezamos con extenderlo esto a otras poblaciones urbanas que pueda haber en el noroeste ibérico. Y ya dar las gracias, pues, por supuesto, a vosotros por atender
esta charla bueno, y también, obviamente, a los estudiantes que me ayudan con todo esto y a una lista grande de colaboradores que bueno, que sin toda esta gente, obviamente, esto sería imposible. Muchas gracias.